Comenzamos con la clase de economía, la semana 3, que tiene que ver casualmente con los factores productivos, que son los recursos casualmente que se requieren para la producción de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, acá, una salvedad. Como dijimos, ¿no? Smith casualmente plantea de que hay 3 factores productivos: tierra, trabajo y capital. La tierra casualmente que, ¿no?, evolucionó después de la formación del universo hace más de 14.000 millones de años, que es un factor pasivo, y lógicamente en la actualidad el planeta Tierra pues tiene propietarios, y entonces aquellos que alquilan la Tierra o alquilan la Tierra para otros recursos reciben a cambio un interés, una renta, un alquiler. Después evoluciona el hombre, y con el hombre comienza casualmente la producción, porque ya sabemos que la producción es la transformación de la naturaleza por el trabajo humano. Viene casualmente, entonces es un factor activo porque solamente el hombre produce. Ahora después plantea Smith de que lógicamente el hombre no va a producir con sus manos, sino va a ser con una serie de medios de producción, lo que se va a llamar el capital físico. Capital físico, entonces esos tres elementos, esos 3 factores, porque el capital físico lo daba el capitalista. Pero avanza el tiempo, después de un siglo después, Marshall va a introducir lo que se llama el cuarto elemento, el cuarto factor, que es la administración de empresa, el organizador, ¿no? Y con la administración de empresa y con la evolución de la empresa a fines del siglo XIX, ya todas las empresas requerían dinero para funcionar. Y es por eso casualmente de que la empresa pedía al banco, a los bancos, dinero, capital, dinero, y entonces lógicamente aquel que prestaba el capital, dinero, recibía a cambio un interés. Y lógicamente el capital recibía una ganancia. Después viene lógicamente de que el emprendedor, el que hace empresa, lógicamente es un emprendedor, es un organizador y recibe utilidades o ganancias. Y por último, a partir del año 29, decíamos, con la crisis del año 29, la solución, la crisis la generan los privados, pero la solución la da siempre el Estado. Y entonces va a tener una participación activa, a actuar como regulador, supervisor, controlador y como estabilizador, y lógicamente la sociedad para financiar todas esas actividades va a hacerlo a través de los tributos. Ahora, el factor tierra. El factor tierra casualmente ya sabemos de que todos los elementos del planeta Tierra son distribuidos en forma aleatoria, ¿no? Existen lógicamente desde hace millones de años, y está compuesto lógicamente por medio geográfico, que es el territorio. Ya sabemos que el planeta Tierra está dividido en estados, ¿no? El Perú es un estado, nos ha tocado aleatoriamente una serie de recursos naturales, materias primas minerales. Ya sabemos que somos polimetálicos, tenemos muchos recursos naturales, eso es uno de nuestros problemas. Tenemos fuerzas motrices, tenemos casualmente energía hidráulica, podemos hacer 200 hidroeléctricas, solamente hemos hecho 24, ¿no? Porque casualmente en el mundo con 60 metros de caída de agua hacen una hidroeléctrica. Nosotros tenemos caída de agua de 3.200 metros, que podemos hacer con la misma agua 4 hidroeléctricas. Hidroeléctrica, lo bueno que tiene es que la energía más limpia, ¿no? Transforma la energía potencial en cinética y además genera lógicamente agua para la agricultura. Después tenemos la energía solar, ¿no? Para los paneles solares, que tiene la economía eólica, la energía eólica, el viento, y además casualmente la fuerza de los animales, tienen flora y fauna, ¿no? Se considera lógicamente es un factor originario que está antes de los humanos y es pasivo porque la naturaleza sola no produce, ¿no? En nuestro caso, casualmente, en el Perú tenemos todo, hemos dicho, tenemos agua, somos uno de los 20 países que tenemos agua en el mundo, aunque la estamos perdiendo. Hoy solamente consumimos el 3% del agua generada. Además tenemos, de los 80 microclimas, tenemos más de 76 microclimas, ¿no? Tenemos, bueno, somos polimetálicos, hemos dicho, y tenemos el mejor mar del mundo, el mar de Grao, está siendo depredado casualmente. Como ustedes pueden ver, algunas preguntas de
el folleto actual, ahí van a ver cómo están yendo depredado un poco el mar peruano, tratando de pescar anchovetas pequeñas, ¿no? Ya. Economía de los recursos naturales, lógicamente que el factor tierra, la economía de los recursos pueden ser renovables, ¿no? Aquellos casualmente que son explotados y aprovechados sostenidamente. Casualmente es la flora, la fauna, el mar, que hay que explotarlo en forma racional, cosa que nosotros históricamente, como ustedes ya conocen, hemos depredado muchos recursos naturales, desde el guano, el caucho, inclusive el anchoveta con la línea de pescado, y ahora lógicamente que, ¿no? Estamos tratando básicamente de destruir un poco la flora y la fauna, ya sea con la tala ilegal, con los incendios o con la destrucción casualmente de los tierras de cultivo por parte de la minería ilegal, ¿no? Ahora, los recursos naturales no renovables ya sabemos que no tienen capacidad de regeneración, que son todos los minerales. Es por eso que nosotros somos polimetálicos, tenemos gas, tenemos petróleo, y es cierto, pero lógicamente son no renovables, son finitos, y lógicamente que hay que cuidarlos para las futuras generaciones, y hay que extraerlos racionalmente y en beneficio del Perú, no en beneficio de otros países. Además, también hay recursos potenciales, porque los recursos potenciales naturales son aquellos que por ahora no se pueden extraer. Antiguamente, pues, los pozos petroleros podían llegar a 2.000, 3.000 metros. Ahora llegan hasta los 8.000 metros. Y es por eso que hay pozos petroleros en el mar. Se sacan gas también a esas, ¿no? Y hay una serie casualmente todavía una serie de minerales que no se pueden extraer por lo casualmente costoso que es todavía en este momento. Ya. Ahora, el factor trabajo. El factor trabajo casualmente es la actividad física y mental de todos los humanos. Los humanos casualmente nacemos con esa capacidad física y mental de transformar la naturaleza, de producir bienes y servicios, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades. Porque toda actividad de trabajo es física y mental, ¿no? Es un factor originario, lógicamente, porque el hombre evolucionó después del planeta Tierra y, lógicamente, cuando llegó, el hombre es el que va a comenzar a producir. Porque casualmente la producción, como dijo Smith, es la transformación de la naturaleza por el trabajo humano. El trabajo humano es el que va a transformar la naturaleza con una serie de medios, ¿no? El trabajo humano, lógicamente, es penoso y tiene que ser compensado. Factor trabajo. Clasificación según el predominio de actitudes. Manual. Debería decir predominantemente manual, ¿cierto? Porque ya sabemos casualmente que se supone que son las actividades físicas repetitivas que están dentro de la división del trabajo de la empresa y que no requieren grandes capacidades, ¿no? El obrero, el mecánico que hace tareas repetitivas, pero de todas maneras pues tiene una actividad mental, ¿no? Porque el hombre no es una máquina y toda actividad que realice siempre funcionará su cerebro para el funcionamiento y el manejo casualmente de su trabajo. Por eso que es predominantemente manual. Ahora, el intelectual es también predominantemente intelectual. Lógicamente son aquellos que tienen mayores capacidades, mayores estudios, que pueden hacer proyectos, pueden resolver problemas, pueden hacer diferenciaciones, pueden hacer transformaciones, actividades no repetitivas. Acá son los médicos que tienen que solucionar una serie de problemas, los ingenieros y después los historiadores, todo tipo de ingeniería, los profesores, ¿no? Los contadores, administradores, ¿no? Todos van a hacer trabajos intelectuales, psicólogos. De manera que van a casualmente, porque van a solucionar problemas y tienen que estar permanentemente capacitándose. Otra de las cuestiones que hace es permanentemente capacitándose para poder asumir sus funciones que le competen. Factor de trabajo. Clasificación según su función en la empresa o institución. Director. Ya sabemos que toda empresa tiene una organización piramidal.
piramidal más horizontal, más aplanada, como se dice. ¿Y por qué? Porque antiguamente la estructura de la empresa era más piramidal, pero más vertical. Había muchas jefaturas, muchas gerencias, muchas sugerencias, muchas jefaturas, subjefaturas. Ahora es más horizontal, tiene menos gerencias, menos jefaturas. Y lógicamente son aquellas personas que van a dirigir, que van a planificar, van a decir cuáles son las metas, van a supervisar, van a controlar, van a regular, van a dirigir, van a inspeccionar, van a ver las actividades productivas, ¿no? Van a ver cuestiones de finanzas. Son casualmente los directores, son los CEO, los gerentes generales en las grandes transnacionales, pero en toda entidad siempre va a haber un director, va a haber una jefatura, va a haber una cabeza, ¿no? La cabeza pensante, que es la que va casualmente a... En la universidad, pues, es el rector, ¿no? Cada facultad es el decano, en cada escuela es el director de escuela, o sea, ¿no? Está compuesta de pirámides, ¿no? La universidad es una gran pirámide, pues está compuesta de 20 pirámides, ¿no? Que son las facultades, y cada facultad puede tener 3 pirámides, 4 pirámides, 4 escuelas, 4 escuelas, 2 escuelas, ¿no? El mayor representativo, lógicamente, es el gerente. Ejecutor. Si el director es el que planifica, plantea las metas, a saber, divide el trabajo, organiza, lógicamente, entonces alguien tiene que realizar todas esas tareas. Los que realizan las tareas que casualmente planifica la jefatura, el director, son los ejecutores. Son las personas casualmente que tienen una serie de funciones para cumplir casualmente las metas trazadas por el director, para cumplir los planes, las metas, los fines que tienen las organizaciones que sean productivas de bienes o servicios. Seguimos con el factor de trabajo. Clasificación según la relación con el empleador. Pueden ser dependientes o independientes. Dependientes son aquellas personas casualmente que trabajan para una entidad, para una empresa, para una organización, ya sean públicas o privadas. Es aquella persona casualmente que no tiene todos sus derechos, y son las personas que reciben todos sus derechos, tienen sus deberes y sus derechos, tienen toda una serie de beneficios, tienen gratificaciones, en el caso del Perú, ¿no? Tienen jubilación, tienen vacaciones, no tienen un horario determinado, son los empleados públicos o privados los que están casualmente son dependientes. Mayormente en los países industrializados, la mayoría de personas son dependientes, ¿no? Porque los países industrializados tienen la capacidad de generar grandes empresas, grandes instituciones, y el Estado tiene una gran función, una serie de funciones que realiza. Ahora, los independientes son los trabajadores que realizan actividades productivas para otra persona, pero como su nombre lo indica, en forma individual. Acá están todos los profesionales, técnicos o cualquier persona de cualquier oficio o arte. Pueden ser consultores, contadores, ingenieros, pueden ser médicos, pueden ser economistas, pero también pueden ser electricistas, carpinteros, pero también puede ser cualquier persona. Ojo, aquel que limpia los automóviles en la calle es un independiente, ¿cierto? Aquel que vende galletas y chocolates en los paraderos es un independiente, ¿no? Entonces, ojo de que abarca a todas las personas. Y en nuestro país más todavía los ambulantes son independientes, ¿no? Algunos no, algunos pertenecen a una pequeña empresa. Pero lógicamente después hay los gafiteros, los zapateros, los electricistas, ¿no? Los pintores de brocha gorda. Son todos personas independientes. Ahora, la particularidad es que los países que no son industrializados, gran parte de su población son independientes, ¿no? Son independientes. Ya. Falta trabajo, clasificación. Trabajo simple. Trabajo simple es el trabajo repetitivo que no requiere grandes capacitaciones. Son sencillas, repetitivas, y siempre ponen el trabajador de limpieza, que cada vez más sofisticado,
Sí, es más sofisticado los trabajadores de limpieza. Y es cierto que antes era muy simple, no había mucha sofisticación, ahora sí, porque hay tipos de materiales de suelos, de pisos, de paredes, no de ventanas, una serie de cosas. Inclusive las grandes transnacionales exigen que el trabajador de limpieza haya pasado por un instituto. Hay institutos de limpieza, en el Perú también hay. Pero es como si fuera, es como si también se consideraba pues que era simple el ser, ¿cómo se llama? ¿No? El trabajar en un restaurante, ¿no? Eh, Llevar y traer platos a la mesa de un restaurante pues, de un tenedor, dos tenedores, ¿no? Era un trabajo simple, no se consideraba un trabajo simple. Pero ahora ya en restaurantes de mayor, de más tenedores, 4 o 5 tenedores, te piden casualmente haber pasado por una escuela o un instituto técnico. Los calificados, lógicamente, son aquellas profesiones o personas que permanentemente tienen que estar actualizándose porque su función casualmente es resolver problemas, o hacer proyectos, resolver problemas, hacer planes, ¿no? De esta manera es que, lógicamente, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo al rubro de que se maneje. Ahí están los ingenieros, ¿no? Están los médicos, los abogados, cualquier profesión, economistas, contadores, psicólogos, historiadores, que permanentemente tienen que estar calificándose para casualmente cumplir con su función, porque su función es esa. Ahora, el factor trabajo. Productividad del trabajo. Hemos dicho que la productividad es producir más en la misma unidad de tiempo, producir más bienes y servicios en la misma unidad de tiempo. Ojo, por la teoría económica, y según la definición del Banco Central de Reserva que se pone acá, es el rendimiento que se obtiene de cada factor de producción. Si una maquinaria, ¿no? Se supone que puede tener mayor productividad si produce más, pero una maquinaria sola no va a producir. Casualmente por eso se plantea en la teoría económica que la productividad es, ¿no? Es aumentar la producción por la misma unidad de tiempo, pero casualmente producción cuando interviene el trabajo humano. Porque el factor, un edificio no va a producir más, o una maquinaria no va a producir más, o un equipo no va a producir más por sí mismo. Si no hay trabajo humano no va a producir más, porque ojo, esos son auxiliares. Por eso que la productividad depende de la tecnología, depende de la maquinaria y depende del aprendizaje, de los conocimientos. Por eso que un trabajador es más productivo si tiene mejor maquinaria, si tiene mejor equipo. Pero no solamente eso, además tiene que tener aprendizaje, porque lógicamente la tecnología tiene que aprender a manejar la maquinaria, los equipos. Entonces, lógicamente, por eso ahora se llama la productividad laboral, es una medida de eficiencia del trabajo, ¿no? Lógicamente, porque todos los equipos, cualquier otro factor, va a requerir del trabajo para incrementar su productividad. Ojo, cualquier otro factor va a requerir del trabajo humano para incrementar su productividad. Solo ningún otro factor, con excepción del trabajo. El trabajo solo sí puede incrementar la productividad, inclusive sin tener ningún capital, ninguna maquinaria, instalación de equipo. Lo puede hacer manualmente. Ahora, evolución del sistema de trabajo, cooperación forzada, esclavitud. La esclavitud se da pues hace decenas, por no decir miles de años. Era mayormente, casualmente, cuando los esclavos eran los derrotados en una batalla. Ahora, el esclavo lógicamente no era ni siquiera dueño de su cuerpo, tenía un propietario, tenía un amo. El esclavo era improductivo, era caro e improductivo, ¿no? Claro, cuando tenías, pues, conseguías un esclavo gratis, lo podías trabajar hasta que se muera, ¿no? Porque no te había costado nada. Pero si ya cuando comprabas esclavos, los esclavos los tenías que mantener para ser productivo. Se tenía que tener una casa, tenía que darle alimentación, tenía que darle cuidado, tenía que darle salud, porque tenía que trabajar, generaba excedente, pero además tenía que tener familia, tenía que reproducir otros esclavos. Por eso que los hijos de los esclavos los mantenía también el amo. Por eso que la esclavitud tenía que acabarse porque no era rentable, era muy costoso, ¿no?
era más costoso que un trabajador actual, libre. Porque cuando uno trabaja en una empresa, el dueño o el gerente no le interesa si tus hijos comen o no comen, si tu familia come o no come, tiene casa o no tiene casa, duerme o no duerme, ¿no? Solamente le interesa que tú trabajes, pero el esclavo lo tiene, los hijos de los esclavos lo tenía que mantener el esclavista. No, tenía que acabarse la esclavitud porque la esclavitud no es productiva. A la larga, casualmente, no genera productividad. El caso de la servidumbre, casualmente, es la época del medievo, en la época del feudal, ¿no? Si bien es cierto que el siervo era semi-libre, pero estaba adscrito y dependía del señor feudal, ¿no? Y el señor feudal le daba, lógicamente, un pedazo de tierra, pero estaba condicionado a una serie de cosas. Tenía una serie de obligaciones con el señor feudal, ¿no? Claro, tenía mediana movilidad, pero tenía que pedirle permiso por una serie de cosas. Después viene, lógicamente, la evolución de la cooperación libre, los gremios. Ahora, los gremios son el tránsito del sistema feudal al sistema capitalista. Porque el sistema feudal, la evolución del sistema feudal está basada en lo que se llama dividida de acuerdo a la renta, ¿no? La primera etapa del sistema feudal fue la renta en trabajo, después la renta en especies y la última etapa en dinero, la renta en dinero, que era el tránsito del sistema capitalista. Escasamente la época de los fisiócratas. Acordémonos que los fisiócratas no, había tres clases: los terratenientes, los artesanos y los agricultores. Los agricultores le alquilaban la tierra a los terratenientes, le pagaban una renta. Esa es la tercera etapa, ¿no? ¿Por qué? En la primera etapa, lógicamente, el señor feudal le da un pedazo de tierra al siervo para que trabaje su tierra. Pero veía que el pedacito de tierra que le había dado al siervo no producía más que su gran producción. Entonces después le da un terreno más grande y entonces van al partir, el 90% para el señor feudal y el 10% para el siervo. Por la tercera etapa es ya el señor feudal no quiere que le trabajen su tierra, no quiere que le den producto, quiere que le den dinero. O sea, en otra palabra, le alquila la tierra al siervo. El siervo tiene que producir, es por eso que ahí viene la famosa máxima dejar hacer, dejar pasar. Porque el señor feudal tiene que dejar que el siervo decida qué producir, qué sembrar, ¿no? Entonces, lógicamente, el siervo tenía que sembrar algo para venderlo. Y tenía que ver algo, pues, que sea productivo, que tenga demanda para venderlo. Pero tenía que buscar, además, dónde venderlo. Por eso que en la tercera etapa del sistema feudal ya comienza a ver los pequeños pueblos y los mercados. Porque casualmente los siervos van a vender sus productos en los burgos. Los burgos son pequeños pueblos que después se van a convertir en ciudades europeas, ¿no? Y dejar pasar porque, ojo, el sistema feudal se inventa lo que ya conocemos como casualmente los peajes. Cuando uno quería pasar por el feudo, por un feudo, tenía que pagar peaje, si no, no te dejaban pasar. Entonces el siervo con su producto iba al burgos, al pequeño pueblo, a vender. Ahora, en ese pequeño pueblo, lógicamente, ya había una serie de artesanos: carpinteros, talabarteros, herreros, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron estos artesanos? Formaron sus gremios, asociaciones. Entonces, por ejemplo, carpinteros, había 4 carpinteros y forman su gremio de carpinteros, 4 carpinteros, ¿no? Que tenían sus oficiales, sus aprendices, ya eran un conjunto de 10 personas. Entonces, hacían su asociación, hacían su gremio, y solamente ellos podían trabajar en el burgo. Y entonces, si venía un nuevo carpintero y hacía falta más carpinteros, lo hacían entrar al gremio, ¿no? Tenía que entrar al gremio para poder trabajar. Pero si venía un nuevo carpintero y ya no se necesitaba más carpinteros, le decían al nuevo carpintero: ¿sabes qué? Ya no necesitamos más carpinteros en este pueblo, en este burgo, así que te vas porque no vas a poder trabajar. Esos eran los gremios, ¿no? Las asociaciones de artesanos, ¿no? Ahora, después viene el sistema capitalista.
Ya sabemos que el sistema capitalista, ya las empresas capitalistas están del siglo XVIII, de 1700. Pero ahora con la Revolución Francesa, que destruye el sistema feudal y el sistema esclavista, Smith plantea casualmente de que en su penúltimo capítulo de La riqueza de las naciones, tres cosas: la educación pública, la salud pública y el transporte público. ¿Y por qué plantea eso, Smith? Porque casualmente las personas para trabajar en una empresa requieren ser alfabetos. Porque en una empresa tú tienes que saber leer. Leer, no solo leer y escribir, firmar, hacer contratos, por una parte. Pero además, los trabajadores tienen que estar sanos. Por eso que tiene que haber una salud pública. Y además los trabajadores tienen que trasladarse de su casa hasta la fábrica, la empresa. Por eso que plantea que sea público, para que no lo paguen las empresas, sino lo pague el Estado, ¿no? Y entonces, lógicamente, que ahí se forma pues la libre contratación, porque los empresarios tienen que hacer contratos y, lógicamente, ya los trabajadores, ¿no?, van a movilizarse en cualquier lugar de su país y van a buscar dónde mejor trabajan, van a buscar dónde trabajar y hacer contratos. Y por eso la libre contratación. Él va a alquilar, a vender su fuerza de trabajo por determinada cantidad de horas, ¿no? Y después, a fines del siglo XIX y al comienzo del XX, en el 1918, se va a crear la Organización Internacional del Trabajo, porque ya en el siglo XIX se crean los sindicatos. Y los sindicatos, casualmente, ya al ver los abusos de los empresarios, entonces van a plantear condiciones de trabajo, jornada de trabajo y nuevos salarios, mejores condiciones de trabajo. Por eso, casualmente, la contratación colectiva sindical es mejor, lógicamente, que la contratación individual. Y por eso, ojo, ya leyeron ustedes que hace como un mes, Biden, el presidente norteamericano, había una huelga de los ensambladores de automóviles y ha ido al sindicato a apoyar su huelga, ojo, el presidente norteamericano, y decirle a los dueños de General Motors y la Ford que solucionen. Le han aumentado el 25% a los trabajadores de ensambladores, los trabajadores que trabajan en las fábricas de automóviles de Estados Unidos. El presidente apoyando una huelga, ¿no? El presidente norteamericano, ¿no? Sin embargo, aquí en el Perú todavía se piensa pues que las huelgas de los sindicatos son algo pues subversivo, ¿no? Ya, son los gremios. Forma de trabajo atípica. El trabajo típico, estándar, formal, es aquella persona que tiene un contrato, que tiene un horario de trabajo, que tiene una serie de derechos, ¿no? Pero, o sea, están en planilla, tienen beneficios sociales, horarios y todo lo demás. Pero hay una serie de trabajos que son atípicos, que no cumplen con estas funciones. Casualmente porque los empresarios lo que quieren es casualmente no pagar, ¿no? No hacer contratos, no pagar planilla, no pagar beneficios sociales. Quieren casualmente maximizar ganancias. Hemos dicho que lo que quiere el empresario es la racionalidad, es maximizar ganancias y minimizar costos. Entonces hay una serie, para eso han creado una serie de trabajos atípicos, como son, bueno, la esclavitud forzosa. La esclavitud forzosa, la esclavitud casualmente moderna, es casualmente una situación donde la explotación de una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso, poder o engaño. Ahora mucha gente piensa pues que la esclavitud moderna, pues eso no existe. Bueno, la esclavitud casualmente moderna estaba por el trabajo forzoso y el matrimonio forzoso, ojo, según la OIT. Fíjense acá, está la OIT. Ahora, en el mundo hay 50 millones de personas en el mundo en situación de esclavitud moderna. 50 millones de personas. Las últimas estimaciones muestran que el trabajo forzoso y el matrimonio forzado han aumentado significativamente en los últimos, ¿no? La esclavitud moderna, y como se define, es casualmente trabajo forzoso y el matrimonio forzoso. El flagelo de la esclavitud moderna no es absoluto relegada. Hay 49.6 millones de personas casualmente en esclavitud. Ahora, ¿en Perú habrá esclavitud? ¿Cuántos serán? Miremos. La República. ¿De cuándo?
del 2019. No cree que Perú ocupa el tercer puesto en esclavitud moderna según un estudio. 80.000 personas en el Perú son esclavos. 80.000 personas, ¿no? Y ustedes han visto, casualmente, una de las preguntas de el famoso dragón rojo de Taiwán, que trajo casualmente eso a Malasia, que lo tenía encerrado en una casa, no lo dejaban salir, ¿no? Ayer, anteayer, han encontrado un hotel casualmente acá en San Martín de Porres a 15 chicas que casualmente eran esclavas sexuales. Acá está. La OIT estimó que hay 4.5 millones de víctimas de explotación sexual forzada. Ojo, los jóvenes de las regiones de Amazonas, San Martín, Cusco, Puno suelen ser captadas con anuncios de trabajo como anfitrionas o secretarias, llegada Madre de Dios. Los intermediarios lo trasladan y se lo dan. Acá están casualmente muchas, son casualmente esclavas sexuales. Desaparecen, las raptan o con engaño las hacen ir a una serie de lugares. Y ahí están las chamitas también, que ustedes ya conocen a las chamitas. Ojo, para que vean ustedes, esa es la situación actual que hay en el mundo, ¿no? Acá en toda Latinoamérica, trata de personas, forma infantil de esclavitud, en todos los países hay, en los países industrializados también hay. Acá, lógicamente, son 50 millones de personas en el mundo que trabajan de esa forma, ¿no? No son pocas cosas, son bastantes. Ojo. Ya. Ahora, formas de trabajo típicas, empleo multipartito. Las empresas no quieren, necesitan trabajadores, pero ya no quieren contratar a más trabajadores y tenerlas en planillas y pagar una serie de derechos. Pero necesitan trabajadores. Entonces, lo que han buscado es, ya, yo no voy a poner en planilla más trabajadores, pero voy a hacer que trabajen más trabajadores. ¿Cómo lo hace? Haciendo un contrato con una empresa para que le envíen los trabajadores. Entonces, él no tiene nada que ver con los trabajadores. El trabajador viene a trabajar y no tiene ninguna responsabilidad con el trabajador cuanto a derechos laborales, no tiene nada. Eso en el Perú lo que se llama son los service, los famosos service, y los más famosos son los de los vigilantes, los que nosotros llamamos los guachimanes, ¿cierto? Son service. Los guachimanes no trabajan para la empresa que custodian, trabajan para otras empresas. Pero no solamente los guachimanes, también, ¿no? Trabajan oficinistas, secretarias, trabajadores, que la empresa contrata a una empresa para que le envíe trabajadores. Le envíe. La empresa ya no los incorpora a la planilla para no pagar una serie de impuestos, no pagar una serie de derechos, no paga nada de eso, ¿no? Que la otra empresa se vea con los derechos y los pagos a los trabajadores. Eso está muy finalizado. Es lo que se llama la tercerización, cosa que es nefasta. En el Perú también hay una norma, una ley sobre la tercerización, porque, ojo, en las minas, muchas veces el 20-30% de mineros son terceros. O sea, no pertenecen a la mina, ¿no? Otra empresa los envía a la mina para que trabajen, ¿no? Pero ¿qué pasa? Eso que envían a la mina para que trabaje, ganan la mitad que un minero de la mina. Ganan la mitad y hacen lo mismo. Ganan la tercera parte y hacen lo mismo. Hacen el mismo trabajo. Y le pagan la mitad. Entonces, lógicamente, por eso que hay una ley, hay una norma que salió últimamente, donde las empresas querían seguir lo que se llama la tercerización también, se llama la tercerización, ¿no? Cuando casualmente las empresas no tienen ninguna relación con las personas, pero realizan el mismo trabajo que una persona de planilla, ¿no? Ahora, el empleo temporal casualmente es por un periodo determinado cuando se hace un proyecto de 1 mes, 2 meses, 3 meses, o en caso de los profesores, en caso de la PRE, en caso de la universidad, de universidades, que se contrata pues a profesores de acuerdo al ciclo. Las 18 semanas que dure, se le contrata al profesor, legalmente, ¿no? Y casualmente ahora, en Navidad, hacen los contratos por 1 mes. Por 1 mes nada más, el mes de diciembre, o del 1 de diciembre al 31 o
o una semana después de la Navidad, ¿no? Pero mayormente solamente la Navidad, solamente el mes de diciembre, porque aumentan los vendedores, aumentan los cajeros, entonces, ¿no? Aumentan los para casualmente, porque la Navidad, el fin de año es, ¿no? Una gran venta porque tienen las empresas. Y bueno, que este año se estima que no va a ser tan buenas, pero de todas maneras se va a incrementar las ventas. Ese es el empleo temporal. Ahora, el empleo encubierto. El empleo encubierto es casualmente cuando personas trabajan para una empresa sin tener ninguna relación. Trabajan para una empresa porque no tienen ninguna relación, no tienen ningún contrato, no tienen nada, pero trabajan para la empresa. Realmente son los famosos, pues, que llevan paquetes, ¿no? Esas empresas que son independientes, son chicos con motos o con bicicletas que verbalmente trabajan para una empresa, ¿no? La empresa los llama o están en la puerta y les encargan. O también el otro caso son los taxis. Muchas empresas conversan con taxistas y le dicen que, ¿sabes qué? Que producimos algo, tiene que traer algunos insumos o llevar paquetes o llevar, ¿no? algunos productos a algunos clientes. Nosotros te llamamos y te pagamos como si fuera una carrera, ¿no? Un paquete que vas a llevar, te pagamos como una carrera, todavía un poco una carrera especial. Pero no pertenecen lógicamente a la empresa, pero trabajan para la empresa. Ustedes han visto casualmente en los equipos de fútbol, en el estadio, hay un montón de fotógrafos. En cada arco hay un montón de fotógrafos, a los costados hay un montón de fotógrafos. La mayoría no trabaja en una empresa, son independientes, sino que venden la foto a los periódicos o a las revistas, a otras empresas. Le venden las fotos, ¿no? Entonces, casualmente, cada uno de ellos, entonces le vende a determinado tipo de periódicos, le vende a determinado tipo de revistas las fotos. Entonces, en toda actividad deportiva o determinada, toda actividad casualmente colectiva, donde haya una serie de artistas, todo, pues un montón de fotógrafos, ¿no? Tomando. Y es porque ellos son casualmente, trabajan para una empresa, no pertenecen a la empresa, pero le venden su producto a esa empresa. Entonces no tienen ninguna relación, ¿no? No se preocupan del mantenimiento de las motos, de la bicicleta, de las cámaras fotográficas, no, ellos le llevan lógicamente, ¿no? Entonces lógicamente es eso. Después en muchas empresas, en muchas tiendas también, ¿no? Que le llaman que son los ayudantes o los aprendices, ¿no? Entonces cuando vas a una fila, cuando van a supervisar y no, está aprendiendo a vender, está aprendiendo a hacer tal cosa, pero es un trabajo que no tiene ninguna relación con la empresa. Le pagan una propina, no figura nada, no tiene tarjeta, no tiene nada, lógicamente no, son los que están a prueba o casualmente no. Eso es casualmente el empleo encubierto, que no tiene ninguna relación. El empleo a tiempo parcial. Muchas empresas se dieron cuenta casualmente de que si contrato a trabajadores a medio tiempo, 2 trabajadores a medio tiempo producen más que un trabajador a tiempo completo. Son más productivos. Trabajan 4 horas, pero no tienen ningún derecho. Entonces, muchas empresas agarran y entonces contratan a 2 en vez de contratar a 1 por 8 horas, ¿no? Porque contratan por 8 horas, tienen que tener planilla, tienen que tener una serie de derechos. Si contratas a part-time, medio tiempo, no tiene ningún derecho. Y el part-time, 4 horas, produce más que 2 part-time, producen mucho más que uno que trabaja jornada completa. Eso está en Alemania, en Europa, en Alemania. Acá en muchas empresas también se utiliza, en empresas de vendedores también se utiliza. A part-time solamente lo hacen venir a las horas puntas de la venta. Nada más, a esas horas. 4 horas le pagan, nada más. No tienen ningún derecho, solamente le pagan 4 horas. O van en la tarde o van en la noche. Son diferentes personas, ¿no? Inclusive también en muchos supermercados que ustedes ven que fines de semana hay más cajeras, hay más cajeras, ¿no? O más vendedores, más cajeras porque la contratan
por 8 días al mes, nada más, a sábado y domingo, 4 sábados y 4 domingos, o día de fiesta, para que sean de cajero, nada más. Lógicamente le pagan por esos días y no tienen ningún derecho, no están en planillas, le pagan solamente con recibo y todo lo demás. Entonces es eso, ¿no? Ahora, ¿quiénes trabajan en una empresa? ¿Quiénes trabajan en un país? En un país trabajan los que se llaman, los que están en edad de trabajar. Internacionalmente, ¿cuánto es la edad de trabajar? Según la OIT es de entre 14 y 65 años, ¿no? Entre 14 y 65 años. Pero ya depende de los países, alguna normatividad especial. Pero a nivel internacional y a nivel de la estadística es entre 14 y 65 años, porque a los 65 años, en la gran mayoría de países, la gente, las personas salen jubilados. Pero ¿qué pasa en el Perú? En Perú, según el INEI, trabajan desde los 8 años hasta los 90 años. De 8 a 14 años, según el INEI, trabajan más de medio millón de niños, mayoritariamente en el agro. Y más de 3 millones después de 65 años. O sea, de la tercera edad y de la cuarta edad. Porque ahora ya hay la cuarta edad. La tercera edad es entre 65 y 80 años. Y la cuarta edad es más de 80 años. ¿No? Porque, ojo, en el Perú, en el caso del Perú, la mayoría de personas nunca ha trabajado en una empresa formal. O sea, no tiene jubilación. No tiene jubilación. Y ahora, casualmente, con estas nuevas leyes que se han dado en las AFP, que ya a los trabajadores casi le han dado todo lo que han ahorrado, tampoco van a tener jubilación. O sea, van a haber millones de personas que no van a tener jubilación. Cuando tengan 65, 70 años, van a tener que ir trabajar hasta que se mueran. Porque si no, ¿cómo viven? Bueno, entonces esos son, ¿no? Población en edad de trabajar y la población que no está en edad de trabajar. Las que están en edad de trabajar se dividen más en dos. En la población económicamente activa, aquellos que trabajan o buscan trabajo, y aquellos de población económicamente activa, aquellos que estando en edad no buscan trabajo, porque se dedican a otras actividades, como ustedes, a estudiar, o amas de casa, o los discapacitados, o los ya que son cesantes. Ahora, lo de la población económicamente activa pueden ser estar ocupados o estar desempleados. Los ocupados pueden estar adecuadamente empleados o subocupados, ¿no? Los ocupados pueden ser subocupados visibles o subocupados invisibles según el monto o según las horas de trabajo. Y el desempleado abierto puede ser cesante, aquel que ha dejado su trabajo o lo han despedido o acabó su contrato y está buscando un nuevo trabajo. Y los aspirantes son aquellos que por primera vez van a trabajar, aquellos que terminan la universidad, aquellos que terminan el instituto, que van a trabajar, ¿no es cierto? Ya. Entonces, eso es, ¿no? Que son los que la población en edad de trabajar, ya sabemos, ¿no? Ya. Ahora, estos son población en el Perú, los que están en edad de trabajar son 25 millones, de los cuales población económicamente activa son 18 millones y económicamente no activa son 7 millones 500. Ahí está. Entonces ahora, la mayoría de la población en edad de trabajar están en las ciudades, 25 millones en las ciudades, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que trabajan según casualmente su educación? Miren ustedes acá, cifra absoluta. Los que tienen primaria son 3.600.000. Los que tienen solamente hasta secundaria, 7.700.000. Entre los dos son 11 millones. Entonces, la mayoría de trabajadores en el Perú no tienen más de quinto primaria. Tenemos un capital humano muy bajo. Superior universitaria 3 millones y universitaria 3.700.000, ¿no? Ahora, mayormente, ¿no? Son informales. El 70.9% de hombres que están en edad de trabajar son informales y 75% mujeres, ¿no? Los que están más informales son entre 14 y 24 años, que son 85%, 25 a 44 años 68%, de 45 más 72%. Esos son los informales, ¿no? Ya sabemos que la población económicamente activa está formada por las personas que están trabajando o buscando trabajo.
¿no? Aspectos de trabajo, población económica inactiva, son aquellos casualmente que no trabajan porque están, ¿no?, en edad de trabajar, que no participan en el mercado laboral, es decir, no realizan o no desean realizar actividades económicas, está dado casualmente por los estudiantes, rentistas, jubilados, amas de casa, discapacitados físicos o mentales, o los dependientes, que son los niños que no trabajan, ¿cierto? Bien, esos son casualmente los... Ahora, por condición, la población en edad de trabajar, ya hemos dicho, 25.400.000. Población económicamente activa, 18.216.000. Población económicamente inactiva, 7.210.000. Eso es, ¿no? El 71% que está en edad de trabajar, trabaja, ¿no? Eso es. Estas son las claves de los ejercicios que se les ha dado, ¿no? Son las claves: 1A, 2E, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D y 10C. Ojo de que esas son las claves, y ahí vienen las preguntas, que ahí vienen preguntas sobre casualmente la esclavitud moderna y preguntas acerca casualmente de los recursos naturales que tenemos. Se ven los problemas. Ahora, se les recomienda lógicamente de que vean estos videos para que amplíen sus conocimientos, y entonces, ¿no?, estamos casualmente, estas serían las claves, que lo vean ustedes. Ese sería el, ¿no? Ya. Entonces eso es. Entonces nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Si no hubiera otra cosa, entonces nos estamos viendo. Que pasen buenas noches y hasta la próxima semana. Nos vemos. Tengan buenas noches. Profe, gracias. Nos vemos. Chao, Gracias, chao. profesor. Gracias, profesor. Chao, chao. Chao, ya. Gracias a ti, ustedes también. Gracias. Gracias, profe.